Bueno, antes de las clases se les ha pasado los archivos relativos a los ábacos de diseño que habíamos visto el día sábado y acabo de enviarles esta tablita B1 que es muy importante, es relativa a la relación luz-altura para subsistemas y componentes horizontales, de manera tal de que tengamos deformaciones, concretamente deflexiones dentro de lo admisible, ¿no? Entonces, tenemos aquí para estructuras o elementos estructurales de madera, ¿no? De hormigón armado que nos compete, ¿no? De hormigón pretensado, ¿ok? Bueno, básicamente, como verán aquí, un minutito, aquí tenemos para elementos apoyados de un solo tramo, ¿no? Tenemos la luz sobre H, para el caso aquí, para el caso de losas llenas en una dirección, la relación de la altura de la losa debería ser un veinteavo de la luz, ¿no? Como máximo un 25avo, pero no les aconsejo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si tenemos una luz de 5 metros, vamos a tener la altura de 0.25, si tomamos este evento. Para el caso de elementos frágiles, ¿no? Para el caso de elementos frágiles, se sugiere que la altura sea como mínimo un 32avo de luz, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos losas llenas en dos direcciones, un 30avo de la luz o un 40avo, ¿no? Ya. Para losas macizas en una dirección, también simplemente apoyadas con un extremo continuo, etcétera. ¿Ok? Para el caso de hormigón pretensado, bueno, caso de vigas, por ejemplo, aquí tenemos caso de vigas, sería un 16avo, ¿no? Un 16avo, un 20avo. Entonces, esto les va a ayudar a determinar la altura para distintos elementos estructurales. Para elementos en volado, bueno, aquí solamente tenemos para el caso de madera, pero normalmente son del orden de la mitad, ¿no? Ok, aquí 36 debería ser, tenemos un promedio L sobre H 1440. La luz típica en estos elementos en volado de madera, por ejemplo, es del orden de 30 a 50 centímetros, ¿no? Ok, aquí tenemos un ejemplos para distintas luces y la altura necesaria, ¿no? Ok, entonces esto sugiero que lo vean con cuidado para que encuentre una idea de la altura, sí. Ingeniero, ¿cuándo consideramos un elemento frágil en caso de las losas, Inge? Elementos frágiles son pues elementos del ladrillo, del ladrillo, ¿no? Del ladrillo hueco, ¿no? Son muy susceptibles a la deformación y presentan fisuraciones y hasta agrietamientos. ¿Ok? Bien, esto está basado en el libro de Conceptos y Sistemas Estructurales de Linz Stotterfield y la parte relativa B está según Bael, ¿ok? Y aquí hay más, este es de la norma española, diré ecuatoriana, que toma algunos elementos adicionales, algunas consideraciones adicionales. Bueno, también se les ha pasado las cargas, si no me equivoco, las acciones de carga B. Ya, eso se les ha pasado. Entonces, descarguen de su WhatsApp, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar nuevamente en materia. Estábamos con nuestras vigas Birendel. Habíamos dicho de que se puede determinar las solicitaciones tomando en cuenta el diagrama externo, tanto de momentos flectores como de esfuerzos cortantes, y luego
hacer un análisis para cada uno de estos momentos mediante el análisis de cuerpo libre, ¿no? Y de esta manera encontraríamos las solicitaciones en cada uno de estas montantes en el cordón superior e inferior, donde hemos asumido que se presentarían puntos de momento nulo a media altura de las montantes y entre los tramos, a medio tramo, ¿no? Entonces de ahí que esto es medio tramo y este es media altura y ahí tenemos los momentos, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esto normalmente hacíamos algún ejercicio con el mismo concepto, fíjense, aquí tenemos una viga Birendell donde tenemos un elemento montante, un orificio, cordón superior y cordón superior, y los montante, ¿no? Entonces, con el mismo criterio como corolario, podemos efectuar el análisis de aberturas en vigas, ¿no? En entrepisos con vigas normales, muchas veces es necesario efectuar orificios en las mismas con el fin de permitir el paso de ductos, tuberías y otros servicios. En forma análoga al método utilizado en el análisis de la viga Birendell, se puede efectuar el estudio del esfuerzo de orificios mediante el análisis de solicitaciones en la sección a medio orificio, en la que se restituye la continuidad mediante la incorporación del momento y cortante correspondientes a cada lado de la sección, ¿no? O sea, es como si estuviésemos tomando, a ver, un ratito, bueno, un minutito. Ya. Perdón. Esta es la figura. Entonces tenemos nosotros una viga, es el alto de una viga, bueno, puede tener aquí su apoyo y otro apoyo, puede ser continuo, etcétera. Y el problema es que tenemos aquí un orificio. Bueno, a ver, vamos a dibujar. Aquí tendríamos la proyección de la losa, ¿no? O sea, es como si tuviéramos esto así, aquí a un ladito, esto es mucho más largo y tenemos la viga en cuestión aquí, ¿no? La viga, ¿no? Y, bueno, ocurre que necesitamos conocer o hacer un orificio en esta ubicación, ¿no? Entonces vas a tener, aquí sería la proyección, aquí, muy gordo. La proyección sería aquí, de aquí, ¿no? Bueno, entonces, para lo que acabamos de decir, podemos asumir, ¿no? Podemos asumir que esta es un tramo de una viga Birendell, ¿no? Donde de alguna manera aquí tenemos, digamos, una montante, perdón, aquí tenemos una montante, ¿no? Aquí tenemos la otra montante, y aquí tenemos el cordón superior y el cordón inferior. Entonces lo que vamos a asumir es que a medio tramo del orificio
aquí a medio tramo del orificio, a medio tramo del orificio, vamos a suponer que hay puntos de momento nulo, ¿no? Puntos de momento nulo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cuando estamos tratando la viga, viene en correspondencia con con la sección media del orificio, leemos del diagrama de momentos, supongamos que aquí tenemos el diagrama de momentos. Supongamos esto. Entonces leemos este valor, ¿no? Bien. Y luego, también en correspondencia con este punto, leemos del diagrama de cortantes, por ahí vamos a tener nuestro diagrama de cortantes, vamos a asumir de que es este, ¿no? Y, bueno, supongamos que esa es la envolvente de cortantes también, ¿no? ¿Ok? Entonces leemos aquí este valor, que es el valor D, es el valor de y que el valor de M, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esto vamos a proceder a hacer el análisis de cuerpo libre de esto, ¿ok? Entonces, te digo, hacemos los orificios para que puedan pasar por aquí ductos de calefacción, tuberías de instalación sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando el orificio es relativamente pequeño, lo que tienen que tener muy en cuenta lo siguiente, ¿no? Normalmente, si tenemos una sección como esta, si despreciamos el concepto de viga T, ¿no? Porque cuando hay viga T, caramba, el eje neutro va a estar pues por aquí arriba, ¿no? Por aquí arriba va a estar el eje neutro. En cambio, si nosotros consideramos solo como efectiva la sección de la viga, perdón, digamos, si consideramos como efectiva, el eje neutro puede que esté por aquí, va a depender mucho de las solicitaciones, etcétera, ¿no? El eje neutro. O sea, podemos hacer un orificio aquí sin mayor problema, porque está en la parte traccionada que no estamos tomando en cuenta en la estabilidad de la viga, no solamente para cortante, ojo, para cortante, ¿no? Bueno, normalmente estos orificios hay que procurar ubicarlos en la zona de menores solicitaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un momento muy alto, está casi a medio tramo, y un cortante relativamente bajo, ¿no? En el caso de vigas continuas, es preferible, vamos a ver un otro detallito, en el caso de vigas continuas, vamos a tener una cosita como esta, ¿no? Digamos, esta es nuestra viga, tenemos nuestro ¿no? Entonces, los puntos de menos solicitaciones están entre un quinto y un cuarto de la luz, o sea, podríamos poner, digamos, aquí, ¿no? Más o menos aquí. Pero esto viene dado por los requerimientos de las distintas instalaciones, ¿no? Aquí vas a tener probablemente un momento nulo, ¿no? Porque va a ser el punto de inflexión, de los momentos, pero vamos a tener un corte relativamente alto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí ya tenemos el dibujito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, tenemos esto,
Entonces, el momento que hemos leído al centro del orificio, lo reemplazamos por un par de fuerzas, ¿no? Una fuerza de compresión en el cordón superior y una fuerza de tracción en el cordón inferior. Al otro lado de la sección vamos a tener un sentido contrario al este, pero con la misma magnitud, ¿no? Tenemos el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tracción que nos están reemplazando al momento, ¿no? Entonces, aquí teníamos un momento, aquí, ¿no? Y aquí teníamos un otro momento, ¿no? Como digo, leído de el diagrama de momentos. Y lo propio, tendríamos un cortante, ¿no? Que, bueno, vamos a tener aquí, por decir, un corte aquí y en este otro labio un corte aquí, ¿no? Ahora lo que se trata es de distribuir este cortante entre los cordones superior e inferior. Aquí hemos puesto un corte B sub 1 y aquí un corte B sub 2. Aquí el mismo corte, pero de sentido contrario. B sub 1 y B sub 2. Entonces, de esta manera hemos restituido la continuidad para el análisis de solicitaciones en el orificio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo distribuimos? Si ambos cordones tienen la misma sección y por ende la misma inercia, este corte se va a distribuir a mitades, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando un orificio es relativamente largo, la deformación de este tramo del elemento estructural va a ser, está regida por la flexión si el orificio es muy largo, pero si el orificio es relativamente corto, ¿no? Corto, la deformación más va a estar regida por el cortante, ¿no? Por el cortante. Entonces, cuando predomina una deformación, ya sea de corte o momento flector, y aquí indicamos eso. Si la deformación por corte predomina, si B por A dividido entre 5 sextos de G por S es mayor a B por A cubo sobre 3 EI, donde A es la media longitud del orificio, ¿no? B es el corte, G es el módulo resistente a cortante, S es la sección, ¿no? E es el módulo elástico del hormigón y la inercia, ¿no? Bueno, sabiendo que la relación entre los módulos de cortante y de flexión es 1 a 2,5 y sabiendo que la inercia de la viga sin el orificio, H total, sin el orificio, es B sub 0 H al cubo sobre 12 y el área es B sub 0 por H, donde B sub 0 es el espesor de la viga. Entonces, tenemos que cuando H es mayor a 2, la raíz de 2 tercios por A, esto es más o menos 1,15 por A, el corte predomina. Entonces, en ese caso, ¿no? En ese caso, esto ya hemos dicho, además, por otro lado, si H sub 1 o H sub 2 son mayores que 2 sub A, este es H sub 1 y este es H sub 2, ¿no? Entonces se considera predominante la deformación por cortante y el corte se distribuye en forma proporcional a las áreas de los cordones, ¿no? Bueno, como el espesor es único, podemos simplificar el área, entonces podemos decir que el elemento superior, o B sub U1, va a ser B sub U, perdón, aquí.
B sub U por H sub 1 sobre la sumatoria de las alturas del cordón superior e inferior. Y el corte que absorbe el cordón inferior es el corte por la altura del cordón inferior sobre la sumatoria de alturas de ambos cordones. Mientras que si 2A es mayor a H sub 1 y H sub 2, se considera predominante la deformación por flexión. Y el cortante se distribuye en forma proporcional a las inercias de los cordones, ¿no? Bueno, otra vez, como el espesor es constante, la inercia de los cordones solamente va a ser función del H sub 1 y del H sub 2 para el cordón inferior, ¿no? Entonces, en forma análoga a esto, sabemos que el corte que es absorbido por el cordón superior es el corte total por el cubo de la altura del cordón superior sobre los cubos de las alturas del cordón superior e inferior. Para el inferior es el corte por la altura al cubo del cordón inferior por la sumatoria de los cubos de alturas, ¿no? ¿Ok? Bueno, y aquí decimos, se supone que el hueco, el orificio, al deformarse, presenta puntos de momento a medio tramo, aquí. Punto, momento a medio tramo, ¿no? De los cordones superior e inferior respectivamente. Y que para los esfuerzos complementarios de los cordones, estos se hallan empotrados en el resto de la vid. O sea, este cordón, a manera de ménsula, llamaremos, se halla empotrado aquí. Este cordón está empotrado aquí y está empotrado allá, ¿no? ¿Ok? Los bordes de la abertura deben ser diseñados a flexión compuesta y a los cortantes respectivos, disponiéndose las armaduras de refuerzo resultantes, ¿no? Entonces, fíjense aquí. Primero, hay que aclarar los siguientes conceptos. El valor de la fuerza de tracción o la ubicación de la fuerza de tracción, en principio, tiene que coincidir con el centro de gravedad de las armaduras que se hayan dispuestas, ¿no? El centro de gravedad de las armaduras. Un ratito. Entonces, en principio aquí vas a tener la armadura que está acá. En principio tenemos esta armadura y aquí vamos a tener esta armadura. En el supuesto que estamos en un tramo isostático y el momento es positivo, nos está traccionando las fibras inferiores, ¿no? Ok, entonces, en principio, esta fuerza de tracción, esta fuerza de tracción está ubicada ahí, va. Está ubicada ahí, ¿ok? Y esta dimensión de la fuerza de tracción a la fuerza de compresión, está dada por Z, por el valor de Z. Este es el valor de Z. Es el valor de Z, ¿no? ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a encontrar, primero tenemos que encontrar el momento en esta sección, ¿no? Vamos a encontrar el momento en esta sección aquí, en la sección inferior, ¿no?
Entonces, el momento no va a ser otra cosa que el momento, esta carga n sub 2, ¿no es cierto?, por su distancia al centro de gravedad de la sección, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ojalá podamos ver aquí, el centro de gravedad de la sección, y aquí también el centro de gravedad de la sección, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer N2 por esta distancia, ¿no? Y a eso se va a sumar, entonces ya tenemos un primer momentito. Vamos a tener un primer momento aquí, que es, como digo, N sub 2 por esta distancia, ¿no? Y esta distancia va a ser el H sub 2 menos H sub 2 medios menos el recubrimiento, punto, ¿no? Y a eso le vamos a sumar el B sub 2 por este valor A, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un otro momentito, en este caso es, perdón, aquí, ¿no? ¿Ok? Lo propio aquí, ahora tenemos que hallar el momento en el cordón inferior, pero en el lado derecho, otra vez vamos a hallar en esta sección, perdón un ratito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? N sub 2, ¿no? N sub 2 por H sub 2 medios, que es esto, menos esta distancia D sub 2, llamaremos, ¿no? Que también está traccionando las fibras inferiores como aquí. Pero el cortante, entonces aquí tenemos un primer momentito debido al esfuerzo de tracción, ¿no? Pero por el cortante vamos a tener un momento en el otro sentido, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Primero, el momento, esta sección va a estar sometida a flexotracción, ¿no es cierto? Aquí también puede estar sometida a flexotracción si la fuerza N sub 2 provoca un mayor momento que va a tener sometido a flexotracción, ¿ok? En la parte superior, lo propio, vamos a tener un momento provocado por N sub I, pero referido a la sección media, ¿no? Y bueno, esto hay que tener mucho cuidado en lo relativo que hay fórmulas que están para flexión compuesta, donde el momento y el esfuerzo normal están ubicados a media sección, ¿no? O en el centro de gravedad de la sección. O también hay otras fórmulas donde se plantea el esfuerzo normal en correspondencia con la armadura, bueno, pero el concepto es similar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a un cierto momento provocado por la ubicación de la fuerza de compresión, que puede ser, bueno, aquí lo he dibujado, puede ser en este sentido, ¿no? Puede ser en este sentido, digamos, el primero puede ser aquí, mientras que el B sub 1 va a provocar aquí. En la otra cara va a ser, siempre este va a ser de sentido contrario, ¿no? Y vamos a ir, entonces, aquí tenemos aquí esto, y aquí se va a sumar el momento provocado por B sub 1, ¿no? Bueno, entonces, el refuerzo de una abertura, basado en el concepto de la vía Birendell, se reduce al diseño de 4 secciones sometidas a flexión compuesta, ¿no? Pueden ser flexotracción,
o flexocompresión, ¿no? Bueno, normalmente, lo que hay que tener en cuenta, normalmente, dependiendo de la ubicación del orificio, esta armadura suele ser suficiente, ¿no? Suele ser suficiente, ¿por qué? Porque, ya digo, la sección, bueno, ahora si fallase, bueno, vamos a tener por compresión aquí, ¿no? Una armadura, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha graficado que la armadura necesaria, que aquí no necesitábamos armadura en la parte superior, y aquí se ha considerado que se necesitaba esta armadura A', ¿no? En este otro lado se ha considerado que se necesitaría una armadura aquí A' segunda, ¿no? Y en este otro lado otra armadura aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, de hecho, ahora lo que hay que tener presente, además de hacer el diseño a flexión, que puede ratificar esta armadura o puede incrementarse, ¿no? Hay que tomar en cuenta el concepto de este caso, por ejemplo. Esta es una carga que está actuando hacia abajo. O sea, para todo este conjunto, para esta sección, es una armadura que está actuando en la parte inferior de esta viga, ¿no? De esta viga. Entonces, lo que hay que hacer es transmitir esta carga a la parte superior. ¿Cómo? Directamente por un diseño a tracción, como está aquí, ¿no? Entonces, aquí se tiene que poner esta armadura a su 1', hay que poner una armadura A', que es esta, y este es por el concepto de Saint-Venant, ¿no es cierto? Porque hay esfuerzos aquí, y ese esfuerzo se va a traducir aquí, ¿no? Entonces tenemos que poner A' más B2, la armadura de colgado, sobre la tensión de diseño del acero, ¿no? ¿Ok? Lo propio en este sentido, ¿no? En este sentido vamos a tener que la armadura a su prima 2, ¿no? O A' 2, ¿no? Uno va a ser esta prima más el B'1, este otro, sobre la tensión de diseño de acero. Entonces vas a tener esto, vas a tener esto, vas a tener esto, ¿no? Generalmente aquí se ponen armaduras tipo estribo, ¿no? Tipo estribo. Bueno, ¿qué otra cosa falta? Que tenemos que verificar con este corte los estribos, ¿no? Porque ya tenemos una sección relativamente menor, ¿no? Entonces tenemos que verificar los estribos, el esfuerzo cortante, lo que nos va a llevar a adoptar estos estribos, ¿no? Tan, tan, tan. Lo propio aquí, ¿no? Vas a tener que verificar con B'1 el corte, que bueno, vamos a poner, es constante el corte, ¿no? B'1 en todo esto, vamos a poner esta armadura. Ok, al margen de todo lo que hemos dicho, el análisis de flexocompresión o flexotracción, ¿no? Flexocompresión o flexotracción, tenemos que ir ahora a una parte, a una consideración práctica, ¿no? ¿En qué consiste esta consideración? Aquí, por ejemplo, hemos visto de que solamente se necesita aquí, ¿no? Bueno, si hacemos nosotros un plano de detalle, ¿no? Caramba, el maestro no va a saber si está viendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y puede que esta armadura la ponga aquí o esta otra, este otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se aconseja, ¿no? Para evitar complicaciones a nivel de ya la construcción, se aconseja disponer una armadura simétrica, ¿no? Una armadura simétrica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner una armadurita aquí.
Vamos a poner aquí una armadurita, ¿no? Es decir, aquí en el orificio va a venir una armadurita, ¿sí? En la parte inferior también vamos a poner una armadura simétrica, ¿no? O sea, que cubra esta, ¿no? Y luego puede que esto sea diferente a esto, ¿no? Puede que sea diferente. Entonces, pero ya digo, para evitar confusiones en la obra, pondríamos una armadura simétrica, ¿no? Ah, perdón, este es el rojito. ¿Ya? Y aquí nuestra armadurita. Lo que sí va a variar es... lo que sí va a variar es esto. Puede que sea necesario esto. Y esto se va a ratificar generalmente, salvo que sea una sección con armadura comprimida, ¿no? O sea, cuando tengamos una sección que ha necesitado en el diseño armadura de compresión, sería así, ¿no? Lo que sí va a diferir es esta armadura de corte, ¿no? Por decir, aquí puede haber phi de 8 cada 15 y aquí phi de 6 cada 15, algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces terminamos haciendo una armadura simétrica, ¿no? Eso no quiere decir, no, yo voy a calcular solamente esta sección y esta, no. Tienen que disponer la mayor armadura de la que salga, ¿no es cierto? Eso es. Ups. Y aquí nuestra armadurita. Ya. Bueno, anteriormente yo les daba cuál es el momento aquí, ¿no? Las formulitas, esto por esto, H1 por 2, etcétera. Pero cuando en el examen, y esto tomen en cuenta, ¿no? Tomen en cuenta. Si tenemos una viga continua, ¿no? Tenemos una viga continua, ¿no? Puede que tengan su diagrama de momentos vectores de este tipo, ¿no? ¿No? Y que su diagrama de cortante, otra vez, su diagrama de cortante sea más o menos de ese tipo. Estamos hablando de diagramas envolventes, ¿no? Envolventes. O sea que en muchos casos tienen que tomar en cuenta esta, ¿verdad? Bueno, lo que hemos explicado de los sentidos de los momentitos, ¿valdría para qué? Para un orificio. Valdría para un orificio. Voy a dibujarlo muy grande, que esté en una zona donde el momento es positivo y el corte es positivo, ¿no? ¿Qué ocurre, caramba, si tenemos el orificio en esta zona, ¿no? El momento es negativo, el corte sigue siendo positivo, ¿no? ¿Qué ocurre si tenemos una... aquí a la inversa, ¿no? Aquí tendríamos un otro caso, ¿no? Un otro caso, momento negativo y corte negativo, ¿no? Aquí. Entonces, de ahí que tienen que analizar dónde está ubicada el orificio o la abertura para tomar en cuenta el sentido de los momentos y de los cortantes, ¿no? Ya digo, ya en la práctica muchas veces tenemos
que nuestro diagrama de cortantes, la envolvente es de este tipo, ¿no? ¿No? La envolvente es de este tipo. Bueno, ahorita estamos dibujando para cargas uniformes, ¿no? Y lo propio, el diagrama de momento, ¿no? Podemos tener aquí un caso como este, ¿no? Sí. Y aquí el momento, y aquí también, que sea nuestro momento, nuestra envolvente de momento, sea así, ¿no? Entonces, hay varias consideraciones que hacer para el refuerzo en consideración a los momentos, sus signos, los cortantes y su ubicación, ¿no? Bueno, ¿para qué les voy a decir un otro concepto que hay que tomar, o hay que considerar, y esto ya es más complicado, ¿no? Es el siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre si además de las solicitaciones de momento y de esfuerzos cortantes, hay unas fuerzas normales? ¿Entiende? ¿Provenientes de qué? De pretensado, ¿no? Entonces puede que tengamos, por decir aquí, una fuerza de pretensado en esta ubicación. Bueno, siempre la vamos a referir al centro, esta sección global. Aquí tengamos esta fuerza de pretensado P, ¿no? Entonces, eso va a influir en qué? En esto, ¿no? En la parte superior, si estamos en una zona como esta, esto podemos asumir en principio que se va a distribuir en forma proporcional a las áreas, ¿no? Entonces tendríamos en principio una fuercita por aquí, por decir aquí P sub 1, y aquí una fuercita P sub 2, ¿no? P sub 2, P sub 2, y aquí P sub 1, ¿no? Entonces puede que aquí nos va a aliviar, digamos, la tracción, pero aquí nos puede incrementar la fuerza de compresión, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, cuando hay postensado. Puede ser favorable en algún caso, como este, o desfavorable para la zona de compresión. Puede necesitar mayor armadura de compresión. En cambio, aquí va a disminuir la armadura, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es en lo relativo a el refuerzo de orificios, ¿no? Con algunas hipótesis, como hemos dicho, punto de momento nulo aquí, ¿ok? Y qué más, nada más, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Bueno, aquí hay otro tema relativo a articulaciones, ¿no? Ya cuando estábamos hablando de la viga Vierendel, cómo ha sido la génesis de la viga Vierendel, ¿no? Que por el hecho de no poder hacer articulaciones en las uniones de varios miembros, se ha optado por hacer una continuidad, o sea, en la unión de varios miembros
suponer que hay continuidad y de ahí ha nacido la viga virende. Bueno, en muchos casos tenemos las articulaciones, ¿no? Bueno, esto como comentario, allá hace años, ¿no? Los compañeros, colegas decían, caramba, ¿no? Los compañeros de la mención carreteras o sanitaria, qué sé yo, nos decían, oye, Miguelito, nunca he visto en un edificio la bolita, me decían, ¿no? Nunca he visto la bolita. ¿Cuál bolita? ¿Cuál bolita? Y justo ahorita estoy dibujando la bolita y el apoyo fijo, ¿no? Entonces decían, claro, nunca he visto la bolita. Bueno, normalmente en edificaciones de hormigón armado normales, llamaremos, ¿no? Normales, no hay la boleta, ¿no? Y no hay tampoco esta cuestión, este apoyo fijo, sino que todo es continuo, ¿no? Todo es continuo y todo es monolítico, ¿no? Pero cuando se trata de grandes estructuras, de grandes luces, por ejemplo, puentes, etcétera, hay que materializar este tipo de apoyos, o sea, un apoyo móvil que solamente nos dé una reacción vertical al plano de apoyo de la bolita, llamaremos, ¿no? O este apoyo que nos va a dar reacción tanto horizontal como vertical, ¿no? O si tenemos por aquí un empotramiento, wow, tenemos que garantizar el empotramiento, ¿no? Ok, entonces, para grandes estructuras hay que materializar esto, ¿no? Entonces, vamos a continuación. Supongo que nadie más ha entrado, ¿no? Yo creo que no suena como viene tarde, etcétera, como cuando no suena. A ver, ¿dónde está mi visita? Bueno, supongo que no han entrado. Articulaciones. En estructuras de hormigón armado, la materialización de los apoyos en forma de articulación solo se efectúa en una estructura de gran importancia o en aquellas en las que por condiciones del material de apoyo de la estructura se pueden prever asentamientos diferenciales importantes. En la actualidad, las articulaciones se materializan con un estrechamiento en la base o con un doble estrechamiento, ¿no? Creo que no tenemos dibujos aquí. Un ratito. Vamos a abrir un otro archivo, un ratito. Ya, no sé dónde se perdí. Bueno, ahora ya debemos tener los dos, a ver. Y no el otro. Va. Un minutito, creo que tenemos al final. Caramba. Bueno, no hay. Vamos a dibujar, pues ni modo. No, vamos a dibujar, ni modo. Entonces, si tenemos una viga o una losa puede ser, ¿no? Y tenemos aquí un apoyo que puede ser una columna o un muro. Para la losa sería un muro y para la viga una columna, ¿no? Entonces vamos a tener esto, ¿no?
Entonces, lo que se hace normalmente aquí es un estrechamiento, o sea, que es de este tipo, ¿no? Una cosita como esta. A ver. En principio vamos a hacer una... Ah, ah, ahora sí. Si fuera una viga y una columna, ¿no? Aquí haríamos una suerte de cilindro, ¿no? Un cilindro, ¿ok? O sea, en planta veríamos una cosa como esta, ¿no? Uh, la, la viga que va a continuar, que sea, y la columna que puede ser de mayor sección, ¿no? La columna, sí. ¿Ok? Y entonces vamos a tener ese estrechamiento, va a ser de este tipo, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestro circulito. Bien. Ahora, si fuese muro, sería continuo, es decir, vamos a dibujar aquí, a este otro lado. ¿Qué pasa si eso fuese una losa? Una losa, entonces, aquí tendríamos, va a continuar la losa aquí a este otro lado. Y esta sería la proyección del apoyo del muro, ¿no? Una cosa así, ¿no? La proyección del muro. Y vamos a tener una articulación lineal, o sea, va a ser aquí una otra cosita de este tipo, ¿no? ¿Qué lineal? Entonces decimos, tenemos un estrechamiento o doble estrechamiento, ¿no? Aquí no podemos dejar aquí recto y recto, hay que procurar siempre hacer esas inclinaciones de manera de que si hay, que sea, entre un elemento extraño, no se quede, no se atasque, sino que caiga, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora lo que hay que hacer es que este elemento, la articulación, o esta, va a tener una dimensión C, vamos a llamar una dimensión C, que como máximo tiene que ser un tercio de esto, o un tercio de la viga, ¿no? Es el valor de C. Ok, entonces esto máximo un tercio, ¿no? Ahora bien, eh, puede, esto puede trabajar como una articulación móvil, ¿no? Cuando las dimensiones de estos son relativamente pequeñas, o si tenemos una armadura que pasa y que refuerza la articulación, se puede considerar como un apoyo fijo, una articulación fija, ¿no? Sino móvil, ¿ok? A ver, entonces este valor va a ser 3C y aquí 3C. Entonces, de hecho, aquí hay un gran esfuerzo de compresión, y como las isostáticas van a venir, sí, las isostáticas van a venir aquí, lo que se exige es un refuerzo, ¿no? Un refuerzo aquí, un refuerzo.
Y aquí lo propio. Y lo mismo a este otro lado, ¿no? Igual vas a tener. Y en el sentido perpendicular, también vamos a tener un refuerzo, ¿no? O sea, una serie de mallitas ortogonales, ¿no? Vamos a dibujar un poquito más grueso para que se note así tan. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo propio, tan. Alternativamente se puede poner un refuerzo helicoidal aquí, ¿no? Entonces podríamos poner una cosa como esta. Helicoidal, bueno, le he dibujado muy grueso, ¿no? Va a venir uno y uno y otro, ¿ok? Lo propio aquí, bueno, aquí va a ser, aquí en el caso de poner helicoidal, va a haber una armadura longitudinal, y transversal, ¿no? Que aquí va a venir una armadura así, una armadura transversal en todo esto, ¿no? Lo mismo en una altura, generalmente, ya digo, esto es 3C, con una dimensión aquí de 3C. ¿Ok? Bien, esos son los dibujitos, ¿no? Ahora bien, generalmente esta sección se haya sometido a un gran esfuerzo, pero como se haya confinada, ¿no? Está sometido a una compresión triaxial, o sea, no solamente vertical, sino en el sentido transversal en ambas direcciones. De ahí que se admite que esta sección puede resistir un esfuerzo del orden de tres veces la resistencia del hormigón, porque está confinada, ¿no? Ya. Muchas veces se pone una armadura vertical que traspase la articulación, digamos, de este tipo, ¿no? Entonces, en ese caso, se admite que se puede considerar como apoyo fijo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una armadurita tremenda, tan. ¿Ok? Bien, ya digo, esta es la excepción, ¿no? En edificios, ¿no? En puentes, sí, ¿no? Ahora, si fuese una estructura metálica esta y aquí hormigón, y no, ahí sí tendríamos que hacer una bolita, ¿no? Una bolita, un apoyito, pero para que no se escape la bolita tenemos que poner topes, ¿no? Unos topecitos. Vamos a procurar hacer eso ahorita. Un dibujo al respecto. Ah. En estructuras metálicas es muy usual poner esto, ¿no? O en el apoyo de cerchas, por ejemplo, cerchas metálicas sobre hormigón. Entonces tendríamos una cosa como esta. Ya no va, bueno, ya no va a haber esta armadura pasante, sí va a haber esta otra armadura, pero la armadura pasante ya no hay esta. Ya. Y la bolita, bueno, aquí ya sería una cosa como esta, donde probablemente vas a hacer sobre una planchita que va a tener esta forma, ¿no?
y hagamos así, para que no se salga, ¿no? Vamos a calcular las deformaciones por cuestiones de temperatura, cuánto puede variar, etcétera, etcétera. Lo mismo en la parte superior vas a tener también una suerte de cajoncito, ¿no? O bandeja, generalmente fierro fundido, ¿no? Y esto es de acero. Esto también se hace así, ¿no? Se hace así. ¿Ok? Bien, a ver. Sigamos leyendo. En la actualidad se materializa con un estrechamiento, con un doble estrechamiento. Las articulaciones de hormigón pueden transmitir fuerzas de compresión con una inclinación con la normal del plano de articulación como máximo igual a un cuarto, ¿no? A un cuarto. Las articulaciones pueden ser lineales, ¿no? Para el caso de losa sobre muro, o puntuales, para el caso de una viga sobre muro o una viga sobre columna, ¿no? En ambos casos, la tensión del hormigón en el estado límite último, en la sección estrechada, debe ser botada por la fuerza vertical sobre la sección C por B sub 0, o C por C, porque se estrecha en ambos sentidos, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 3 veces la resistencia característica del hormigón a los J10, normalmente es a 28. No. Articulación lineal, los movimientos de rotación se ejecutan alrededor de un eje fijo con relación a las piezas articulares. La articulación está comprimida en toda su longitud, la misma que debe ser inferior al ancho de las vigas articulares, ¿no? Se tiene que efectuar un refuerzo en un ancho de 3C y en una altura de 3C, lo que hemos dibujado, ¿no? Lo que hemos dibujado, por encima y por debajo de la articulación. La articulación puntual permite movimientos de rotación relativos de los elementos articulados alrededor de un eje de rotación cualquiera en el plano de contacto de los elementos. Normalmente se materializa con un núcleo estrechado de sección circular con un diámetro menor o igual a un tercio de la menor dimensión transversal de las piezas articulares. Las piezas deben suncharse por medio de capas de armaduras alternadas en las dos direcciones, perpendiculares, o por medio de hélices, ¿no? O anillos. El sunchado debe extenderse en una zona de un diámetro por lo menos igual a 3 veces el diámetro del núcleo, o sea, 3C, y con una cuantía de sunchos de por lo menos igual al 2%, ¿no? En el caso de sunchado con malla, la cuantía en cada dirección debe ser del 1%. Normalmente, la articulación no lleva armadura, y si una armadura fuese colocada, se puede sobrepasar el límite de inclinación de la carga horizontal, que en principio hemos supuesto que se podría absorber hasta un cuarto de la carga vertical, ¿no? Bien. Juntas de dilatación es otro concepto que tenemos que tomarlo muy en cuenta en el caso de estructuras de hormigón de grandes dimensiones, ¿no? En las estructuras de hormigón armado, con la finalidad de no considerar los efectos de temperatura, ¿no? Normalmente se colocan juntas de dilatación. La distancia a la que se debe colocar es una función del clima, ¿no? O sea, de la variación de temperaturas.
normalmente solo se tienen en cuenta en el sentido horizontal, ¿no? En el sentido vertical, a ver, en el sentido vertical, si tenemos una estructura sometida a una variación de temperatura, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Por decir, un edificio, ¿no? Y aquí está el edificio está en sus sótanos y esta es la tierra, etcétera, etcétera. Si hay un cambio de temperatura, digamos una elevación de temperatura, lo que va a ocurrir es, pues, por la altura, esto va a tender a ir y va a crecer en una altura, digamos, de este tipo, ¿no? Va a crecer este delta H. Si baja la temperatura, va a bajar, ¿no es cierto? O sea que aquí va a haber una cierta fluctuación de la altura de nuestro edificio, ¿no? Bueno, pero como nadie se opone, no hay una fuerza que se oponga a que el edificio crezca o se acorte, entonces no se producen esfuerzos debidos a la temperatura en el sentido vertical, ¿no? Ahora sí, aquí, por ejemplo, la tierra donde está empotrada, llamaremos, o apoyada el edificio, se opone ¿a qué? Al incremento de dimensión del edificio, exagerando. Voy a exagerar con la cuestión del ancho del edificio, ¿no? Voy a exagerar. Perdón. Perdón. Exagerando este edificio, se puede incrementar en el ancho ahí, o podría reducirse también el ancho, ¿no es cierto? Ok, se va a reducir ahí algo. Era con otro colorcito esto, con otro colorcito aquí. Se podría reducir. Bueno, en toda la parte superior, prácticamente no va a haber pues una variación o un impedimento, ¿no es cierto? No va a haber un impedimento a la deformación del edificio, etc. En toda esta altura. Pero a partir de una cierta... Caramba, ¿dónde está mi...? A partir de una cierta altura aquí, sí va a tener un efecto esta restricción, ¿no? Pero como la dimensión aquí en este sentido es relativamente pequeña, digamos 50 metros, etcétera, no, máximo va a ser 50, y aquí es esto donde vamos a definir esas dimensiones, ¿no? Comparado que sea con un edificio alto de 100 metros o más, entonces los cambios de dimensiones van a ser menores, ¿no? Normalmente se tienen en cuenta solo en el sentido horizontal, excepto algunas estructuras que probablemente no vean, ¿no? Puede ser esto una columna o un soporte de un horno, de fundición, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a haber una losa tremenda, ¿no? Entonces es una losa, es una columna o un muro. Esta es la losa de piso, ¿no? Y aquí el otro muro, y este es un horno donde la temperatura va a subir tremendamente. Ahí sí se puede decir de que estas columnas están casi impedidas de deformarse en el sentido vertical por el peso de esta losa. Entonces ahí sí se tendría que tomar en cuenta el efecto en el sentido vertical, ¿ya? Bueno, eso para altos hornos, fundiciones. Bueno, en regiones secas y de fuerte variación de temperatura, la distancia máxima es de 25 metros, ¿no? En regiones húmedas y de clima benigno, la distancia o la dimensión
del edificio que no requiere casi juntas es del orden de 50 metros. En nuestro medio podemos tener los siguientes límites. En el altiplano, 25 metros. O sea, si nuestro edificio tiene 40 metros, tenemos que partirlo. En el valle, 30 metros. En el oriente, 40 metros. Salvo que hagamos un análisis por efectos de temperaturas, ¿no? Créanme que sale una armadura bastante importante, ¿no? Estamos hablando del caso de edificios, pero por ejemplo, a ver, otro caso, esto vamos a tener en cuenta en el caso de tanques de almacenamiento o estructuras que están a la intemperie, ¿no? Si tenemos aquí un tanque de almacenamiento, por decir, simplemente apoyado, ¿no? Entonces aquí este tanquecito va a estar sometido pues a los efectos climatológicos, ¿no? Aquí, perdón. Aquí vamos a tener los efectos climatológicos del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está altamente sometido a variaciones de temperatura, donde tenemos que considerar el efecto de esa temperatura, ¿no? De otra manera, esto se va a fisurar y vamos a ver en patología o en tanques casos específicos o que he tenido la experiencia en ciertos tanques que han hecho otras personas donde ha habido una fisuración sustancial por efecto de los cambios de temperatura, ¿no? ¿Ok? Pero en principio estamos hablando de edificios. La materialización de las juntas se la puede hacer de diferentes formas, pero en todo caso deben mantenerse a través de toda la estructura y en un mismo plano vertical, ¿no? La forma más conveniente es la siguiente. Vamos a ver las figuritas, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, una forma es, tenemos un edificio, bueno, se supone que todavía hay más columnitas aquí, entonces decidimos cortar el edificio y donde tenemos que hacer una duplicación de columnas, ¿no? De una columna a otra columna. Y tenemos una duplicación de las vigas que reciben estas columnas, ¿no? Y aquí se materializa la junta. Como el edificio va a estar con sus fundaciones enterradas, ¿no? Prácticamente los cambios de temperatura no afectan mucho al terreno por debajo, aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí se es permitido hacer una zapata común para estos pares de columna, ¿no? ¿Ok? Lo estamos cortando en dos. Esto es muy diferente de dos edificios adosados, ¿no? Es otra cosa, un edificio adosado, que sea del vecino del lado, ¿no? Ahí sí que va a haber, no una junta, sino que va a haber una separación porque una otra construcción, y aquí vamos a tener una zapata excéntrica, aquí una zapata excéntrica para esto, y bueno, sería mucha casualidad de que coincidan la ubicación de columnas con las de este edificio, ¿no? Bueno, pero esa es otra cosa. Hay que tener muy en cuenta la parte relativa al último piso. ¿Por qué? Porque puede entrar agua, entonces se tiene que garantizar de que no entre el agua, ¿no? A ver. Aquí. Entonces hacemos que esta viga de este lado tiene un sobrealto aquí a manera de tope del sistema de impermeabilización y esta otra cubre a esta otra viga de manera tal de que no entre agua, ¿no?
Eventualmente también se podría hacer, que sea con una protección de este tipo. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Digamos una plancha metálica fijada solamente a un lado, ¿no? Pues de manera que esto pueda correr, ¿no? Que eso puede hacerse también. Bien, ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, fíjense que esto, en algún caso he visto proyectos de este tipo, ¿no? Que tenemos una columna, llamaremos, qué sé yo, 40 por 80, ¿no? 40 por 80. Ah, entonces aquí el ingeniero también le pone una 40 por 80, ¿no? Y aquí una 40 por 80, pero tremenda, ¿no? O sea, es repetición de esto. Ya desde el punto de vista estético se ve que es un absurdo, ¿no? Porque es feísimo, ¿no? De hecho, esta columna, si fuese estos tramos iguales, de hecho, esta columna prácticamente va a recibir la mitad de la carga de esta, ¿no? Entonces, alguien podría decir, ah, yo hago entonces mi columnita igual a la mitad de la columnita normal, ¿no? Entonces, hago esto, no me va a salir una cosita como esta, ¿no? Ahí y aquí, bueno, la misma sección, pero ¿cuál es el problema? Que si hacemos la mitad aquí, la mitad, esto va a requerir una armadura tremenda, ¿no? Por más que tenga la mitad de la carga de esta columna, por el hecho de tener una menor inercia, va a estar su diseño determinado por pandeo. De ahí que es necesario en estas columnitas, por decir, si aquí era 40 por 80, aquí le pondríamos, por decir, 25 por 80, ¿no? ¿No? O 30 por 80, ¿no? Pero no la mitad, no, 40, perdón, me he equivocado. Si tenemos 40 por 80, la mitad sería 20, ¿no? Le pondríamos 25, ¿no? Un poquito más ancha que la mitad del ancho de la columna normal. ¿Para qué? Para que tengamos una armadura racional al verificar al pandeo, ¿no? Que son conceptos que tienen que tener, y muchas veces son de sentido común, ¿no? Otro tipo de columna sería este, ¿no? Hacer la junta no en correspondencia con las columnas, sino a medio tramo, digamos. Aquí se ha exagerado el espaciamiento o la distancia entre estas vigas de borde, ¿no? Se ha exagerado, ¿no? El gran problema es los elementos de acabado, el contrapiso. El contrapiso también debería llevar junta. O el piso, ¿no? No podemos dejar un hueco para ver al vecino de abajo. Entonces tiene que tener un elemento, llamemos tapajunta, ¿no? Un elemento tapajunta, pero que cuidado, nos evite el tropezarnos, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, estructuralmente podemos hacer las juntas bastante simpáticas, pero arquitectónicamente hay que hacer de manera tal de que no se note, ¿no? ¿Ok? Lo grave de esto, o diremos la desventaja de esto, es que, diremos, la zona a la derecha puede estar súper cargada y este cargado relativamente pequeño, ¿no? Entonces esto va a sufrir una deformación mucho más grande que esta, ¿no? Por decir, este se va a deformar exagerando, estoy poniendo exagerando, es solamente para que visualicen nuestra deformación. Sería exagerando de este tipo, ¿no? En cambio, de este lado va a ser una cosita como esta, ¿no? Y entonces esto va a ser un escalón. Esa es
el problema de tener este tipo de juntas, ¿no? Teóricamente funciona. Una otra opción es esta, ¿no? Una otra opción es esta. Para no hacer doble columna y doble viga, sacar una articulación tipo ménsula aquí. Entonces estamos sacando una mensulita aquí, ¿no? Y de este lado la viga va a venir, ¿no? A media altura. Bueno, esto, digamos, estaría mal dibujado. Tendríamos que hacer una cosa como esta, ¿ve? Mucho mejor. Esto ahí. La viga de este otro lado va a venir con la misma altura. Nuestro aquí, digamos, va a haber esta otra viga. Y nuestra ménsula aquí debería ser ya. De esa proporción, y este otro lado debería ser de esa proporción, prácticamente iguales, ¿no? Entonces esto va a trabajar como ménsula, y esto también es una ménsula invertida, ¿no es cierto? Una ménsula invertida donde la armadura principal va a venir aquí, ¿no? La armadura principal va a venir aquí, digamos así, y la armadura principal va a venir así, complementada con su armadurita de compresión, como hemos visto las mensulitas con sus estribos, Bueno, particularmente trabaja más este estribo, ¿no? Tan aquí. Ya, bueno, aquí obviamente tenemos que tener nuestro espesor, aquí o nuestra dimensión de la junta, ¿no? Y como mínimo va a ser media pulgada o 2 centímetros, ¿no? No podemos estar, por más que la distancia de acortamiento o alargamiento nos dé 1 centímetro, no podemos jugar, ¿no? Esta dimensión va a ser la misma que aquí, y aquí tenemos una otra dimensión, ¿no? Que nos va a servir para disponer el apoyo, ¿no? O la rótula, ya llamaremos la articulación, ¿no? Pero ahí ya vamos a usar otro tipo de articulación, ¿no? Ya no vamos a hacer lo que acabamos de ver, sino que sean unas capas de neopreno, ¿no? ¿Ok? Ese es otro tipo de articulaciones que van a ver, digamos, ejemplos en su materia de puentes, etc. Entonces, este sería un mayor detalle estricto, ¿no? ¿Ok? Ya digo, lo que falla aquí es esto. Bueno, otro caso es hacerlo esto en correspondencia con la viga, ¿no? Pero aquí tiene que tener un poquito más de ancho, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo calculamos el espaciamiento o la distancia? Nada más que por el concepto de alargamiento, ¿no? Entonces tenemos el espesor de la junta depende del material y de la diferencia de temperaturas. ¿Dónde entra el material? En este coeficiente de dilatación del material, que gracias a Dios, el hormigón tiene un coeficiente de dilatación prácticamente igual al del acero. De otra manera, no hubiera sido posible que haya hormigón armado, ¿no? Por si tuviéramos
y coeficientes de dilatación diferentes o muy diferentes, se hubieran creado tensiones al interior, ¿no? Por esa diferencia de dilatación o contracción, ¿no? Entonces el espesor es igual a delta L por mu o por alfa, el coeficiente de dilatación, por delta T, ¿no? Donde alfa, el coeficiente de dilatación. Para el hormigón armado es igual a 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por grados Celsius. Para el hormigón armado, yo digo, para el hormigón es prácticamente lo mismo, era 0 también. Delta T se haya proporcionado por los reglamentos. Generalmente, bueno, esto de generalmente voy a tener que borrar, ¿no? Varía de 40 a 50 grados centígrados. Esto está tomado más de la norma inglesa, ¿no? O de los países nórdicos, donde las temperaturas, la variación de temperaturas son pues tremendas, ¿no? ¿Okay? En nuestro medio tenemos que averiguar el promedio de las máximas temperaturas y promedio de las mínimas temperaturas, ¿no? Entonces, la diferencia de eso va a ser el delta T, ¿no? Vamos a tener un más menos, por decir, en la ciudad de La Paz, un más menos 10 grados centígrados, promedio, ¿no? Ahora, eso correspondería a un caso de carga en el estado de servicio. Para tomar en cuenta un caso de carga en el estado límite último, tendríamos que tomar la máxima temperatura y la mínima temperatura, ¿no? Ya no el promedio, sino la máxima de todo el historial. Por decir, en La Paz tendríamos la máxima temperatura, que sea 25 grados, la mínima temperatura menos 5 grados en la ciudad, ¿no? En cambio, el promedio está del orden el máximo promedio está del orden de 20 grados, ¿no? Y el mínimo promedio del orden de 4 o 5 grados, ¿no? Y la temperatura promedio en la ciudad de La Paz del orden de 14 grados, ¿no? ¿Ok? Para cada ciudad tenemos que determinar eso. El usar doble columna, aquí ya están los comentarios que hemos dicho, es la forma más simple de construir una junta, pero no siempre es posible, pues el ensanchar una columna hace variar desde el costo tanto de la arquitectura como de la estructura. Debe ponerse especial cuidado al pandeo de las columnas en juntas. Otras formas de juntas que ya la hemos explicado, mediante volados en vigas. Dependiendo de la luz, el volado puede llevar viga de borde. Deberá cuidarse los aspectos de deformación relativa entre cada lado de la junta, para lo cual deberá preverse en el proceso constructivo la ejecución simultánea de ambos bloques. Eso es por efectos de retracción, esa es otra cosa también, ¿no? Por una parte. Por otra parte, existe la posibilidad de que cada bloque esté con sobrecarga diferente o esté sometido a diferentes temperaturas del bloque aledaño, ¿no? Si un bloque está al este y el otro al oeste, el del este va a crecer más que el oeste, ¿no? Y es así nomás. Otro, intercalando un apoyo tipo ménsula. La viga es interrumpida con la articulación. Para el detallado de la ménsula, ver el inciso de ménsulas de este capítulo. En todos estos casos deberá ponerse especial cuidado en el tratamiento de acabado y protección de la junta, de manera tal de impedir el ingreso de materiales extraños que perjudiquen el buen desempeño de la junta. En el caso de juntas encubiertas, las juntas deben ser estancas, para lo cual deberá preverse una apropiada protección y cobertura de la misma. Bien, jóvenes, creo que se ha cumplido nuestro horario. Vamos a quedar ahí.
no se olviden que el día miércoles tienen que presentar, pero rápidamente sus planitos de arquitectura para poder comenzar con el primer proyecto relativo a entrepisos sin vida, ¿no? Ok. Buenas noches, ingeniero. ¿Eh? No sé, buenas noches, ingeniero. No sé si le puedo mostrar ahora mi plano. No, porque ya hemos terminado la clase. Ya. Ok. Ok, ingeniero. Ya, caramba. También los comedidos son, si yo digo el miércoles, es el miércoles, joven, ¿no? Otra cosa que me manden por email, pucha, pero es medio grave. No, vamos a ver, como son como 40 alumnos, no sé cuántos alumnos, si tomamos 2 minutos por alumno, todo el miércoles vamos a perder el tiempo, ¿no? Vamos de acuerdo al alfabeto o por el listado, vamos a poner uno del inicio, otro del final, uno del inicio. Si no alcanzamos, todos deberían enviar un primer email con la propuesta en planta, ¿ya? Pero eso vamos a ver el día miércoles. Entonces, vamos a terminar, jóvenes, la clase de hoy hasta el día miércoles. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Luego, ingeniero. Ingeniero.